Todo lo que crees sobre la Reforma Protestante está incompleto. Y Watchman Nee lo demostró cuando descubrió que Lutero ganó la batalla doctrinal pero perdió la guerra estructural. Sé que suena radical. Yo mismo resistí esta verdad cuando la descubrí por primera vez en los escritos de Nee. Como protestante, la Reforma era mi gran victoria histórica. Lutero era mi héroe teológico. La justificación por fe era mi bandera doctrinal. Pero Watchman Nee vio algo que la mayoría de protestantes nunca vemos. Y lo que descubrió me perturbó profundamente, aunque también me liberó completamente. Nee observó que Lutero hizo algo extraordinario, recuperó la verdad del Evangelio. Justificación por fe, no por obras. La Biblia al pueblo, no solo al clero. El sacerdocio de todos los creyentes, no solo de una casta especial. Doctrinalmente, la Reforma fue revolucionaria. Pero aquí viene lo que Nee vio y que cambió mi comprensión completa de la historia de la Iglesia. Lutero reformó la doctrina pero perpetuó la estructura. Escapó de Roma teológicamente pero no organizacionalmente. ¿Qué significa esto? Significa que el protestantismo heredó el mismo ADN institucional que el catolicismo. Los mismos edificios sagrados. La misma jerarquía clerical con nuevos nombres. El mismo sistema denominacional dividiendo el cuerpo de Cristo. La misma fusión entre Iglesia y Estado. Watchman Nee lo dijo de forma brutal: el protestantismo es catolicismo con doctrina corregida pero estructura constantiniana intacta. Y esto explica algo que probablemente has sentido pero nunca pudiste verbalizar: ¿por qué las iglesias protestantes se sienten tan institucionales? ¿Por qué el pastor funciona como un sacerdote con otro título? ¿Por qué el edificio se siente como un templo sagrado? ¿Por qué las denominaciones se comportan como mini Vaticanos? Porque la Reforma fue incompleta. Lutero dio un paso gigante hacia adelante en doctrina, pero no dio el paso necesario en práctica. Reformó el cristianismo, no lo restauró. Y Nee vio la diferencia crucial: reforma es corregir lo corrupto. Restauración es volver al patrón original. La Reforma mejoró el catolicismo. La restauración vuelve al libro de Hechos. Esto no es menospreciar a Lutero. Es honrar su valentía reconociendo sus limitaciones. Es apreciar lo que logró mientras reconocemos lo que dejó sin hacer. Es distinguir entre un paso correcto y el destino completo. Sé que esto es perturbador. Yo también me sentí incómodo cuando Watchman Nee confrontó mi narrativa protestante cómoda. Pero esta verdad no destruye tu fe, la profundiza. No invalida la Reforma, la contextualiza correctamente. Y si quieres continuar descubriendo más verdades radicales de Watchman Nee que confrontan el cristianismo superficial y transforman vidas, suscríbete al canal porque tenemos mucho más que explorar juntos sobre este siervo extraordinario de Dios. Vamos a descubrir juntos qué vio Watchman Nee sobre la Reforma que cambió completamente mi comprensión de la Iglesia, del protestantismo y de lo que significa restauración verdadera. Te prometo que nunca verás tu iglesia de la misma manera después de esto. La realidad que vivimos, el protestantismo que heredamos. Déjame empezar validando algo que probablemente has experimentado pero nunca te atreviste a verbalizar. Tu iglesia protestante se parece demasiado al catolicismo que supuestamente rechaza. No en doctrina, obviamente. Tú crees en justificación por fe, no por obras. Lees la Biblia en tu idioma, no en latín inaccesible. Reconoces el sacerdocio de todos los creyentes, no de una casta especial. Doctrinalmente, eres claramente protestante. Pero estructuralmente, ¿qué tan diferente es realmente? Piénsalo conmigo. Cada domingo vas a un edificio especial que tu iglesia llama templo o casa de Dios. Ese edificio tiene arquitectura distintiva que lo marca como sagrado versus lo secular. Hay un área especial al frente donde solo ciertas personas pueden ministrar.
El resto del pueblo se sienta en filas mirando hacia adelante. Un hombre, generalmente hombre, vestido de forma especial, traje formal o vestimentas litúrgicas en algunas tradiciones, dirige todo el servicio. Él predica. Él administra los sacramentos. Él bendice. Él es el pastor, y todos saben que es diferente del resto. Es el profesional religioso. Tu iglesia pertenece a una denominación. Bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal. Esa denominación tiene jerarquías, oficinas centrales, estructuras de autoridad que van más allá de la iglesia local. Tiene doctrinas distintivas que la separan de otras denominaciones protestantes. Y si eres honesto, esta estructura se siente institucional, religiosa, formal, distante del cristianismo orgánico y vibrante que lees en el libro de Hechos. Watchman Nee observó esto en el protestantismo de su tiempo en China. Misioneros occidentales habían traído denominaciones completas, metodistas ingleses, presbiterianos americanos, bautistas del sur. Cada uno con sus edificios, sus pastores profesionales, sus estructuras jerárquicas. Y Nee se preguntó algo perturbador: ¿esto es lo que los apóstoles establecieron? ¿Esto es lo que significa ser la iglesia? Cuando leyó el Nuevo Testamento con ojos frescos, no encontró edificios especiales. No encontró una clase clerical profesional separada del pueblo. No encontró denominaciones dividiendo el cuerpo de Cristo por doctrinas secundarias. No encontró cristianismo institucional. Encontró casas. Encontró hermanos. Encontró ciudades con una expresión de la iglesia, no múltiples denominaciones compitiendo. Encontró vida orgánica fluyendo naturalmente. Y entonces Nee rastreó históricamente cómo llegamos del libro de Hechos al protestantismo moderno. Lo que descubrió fue revolucionario y perturbador. Identificó que el cambio masivo ocurrió con Constantino en el siglo IV. Cuando el cristianismo se volvió religión oficial del Imperio Romano, todo cambió. El emperador construyó edificios masivos para las reuniones cristianas. Creó una clase clerical profesional pagada por el Estado. Fusionó iglesia y gobierno. Estableció jerarquías institucionales. Esto no era el patrón del Nuevo Testamento. Era el patrón del paganismo romano aplicado al cristianismo. Y Nee lo llamó por su nombre, la contaminación constantiniana. Durante 1000 años, este sistema se solidificó en el catolicismo romano. Edificios cada vez más elaborados. Jerarquía clerical cada vez más compleja. Fusión iglesia-estado cada vez más profunda. División entre sagrado y secular cada vez más marcada. Entonces llegó la Reforma. Y aquí es donde la observación de Nee se vuelve crucial. Lutero reformó la doctrina pero mantuvo la estructura constantiniana. ¿Qué hizo Lutero? Recuperó justificación por fe. Tradujo la Biblia al alemán. Desafió la autoridad papal. Todo doctrinalmente correcto y valiente. ¿Qué no hizo Lutero? No abandonó los edificios sagrados. No eliminó la clase pastoral profesional. No rechazó las estructuras denominacionales, aunque no las llamaba así. No desmontó la fusión iglesia-estado. De hecho, dependió de príncipes alemanes para proteger la reforma. Y Nee vio con claridad brutal: Lutero creó una versión mejorada del catolicismo, no una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento. Los luteranos siguieron reuniéndose en edificios especiales. Siguieron teniendo pastores profesionales entrenados en seminarios. Siguieron con jerarquías denominacionales, aunque protestantes. Siguieron fusionados con el Estado. En Alemania, la iglesia luterana era la iglesia oficial. Estructuralmente, ¿qué cambió realmente? El pastor protestante reemplazó al sacerdote católico. El edificio protestante reemplazó a la catedral católica.
La denominación protestante reemplazó a la diócesis católica. Pero el sistema permaneció intacto. Y esto se reprodujo en cada rama del protestantismo. Calvino en Ginebra creó una teocracia protestante que fusionaba Iglesia y Estado tan estrechamente como el catolicismo. Los anglicanos simplemente reemplazaron al Papa con el Rey. Los presbiterianos crearon jerarquías denominacionales complejas. Los bautistas, a pesar de su énfasis en autonomía local, desarrollaron convenciones y asociaciones denominacionales. Todos mantuvieron edificios especiales. Todos mantuvieron pastores profesionales. Todos mantuvieron estructuras institucionales. Todos perpetuaron la división entre clero y laicos, aunque con otros nombres. Watchman Nee observó todo esto y llegó a una conclusión radical: la Reforma fue victoria doctrinal pero fracaso estructural. Lutero liberó la teología pero no liberó la práctica. Y esto explica por qué, 500 años después de la Reforma, el protestantismo tiene tantos problemas similares al catolicismo. Pastores que funcionan como papas de sus congregaciones. Edificios que consumen recursos masivos. Denominaciones que dividen el cuerpo de Cristo. Profesionalización del ministerio que silencia al pueblo. Porque heredamos la estructura corrupta. Y estructura corrupta produce fruto corrupto, sin importar cuán correcta sea la doctrina. La revelación que confronta, lo que Nee descubrió. Pero aquí Watchman Nee se vuelve verdaderamente radical en su análisis. No solo identificó el problema, sino que explicó por qué ocurrió. Y lo que descubrió me dejó absolutamente fascinado. Nee observó que Lutero fue producto de su tiempo y contexto. Era monje católico. Su cerebro estaba formateado por siglos de cristianismo institucional. Cuando se rebeló contra Roma, solo podía imaginar alternativas dentro del paradigma que conocía. Era como un prisionero que escapa de una celda pero permanece dentro de la prisión. Lutero escapó de la celda de la doctrina corrupta, pero permaneció en la prisión de la estructura constantiniana. Y Nee dijo algo que me impactó profundamente: Lutero nunca tuvo la visión de la Iglesia del Nuevo Testamento porque nunca la había visto. Solo conocía catolicismo. Piénsalo. Lutero nunca vio cristianos reuniéndose en casas como familia espiritual. Solo conocía catedrales masivas. Lutero nunca vio ministerio orgánico fluyendo de todo el cuerpo. Solo conocía sacerdotes profesionales. Lutero nunca vio una ciudad con una expresión simple de la Iglesia. Solo conocía múltiples órdenes monásticas y jurisdicciones eclesiásticas. Entonces, cuando reformó, simplemente mejoró lo que conocía. Hizo el catolicismo menos corrupto, no restauró el cristianismo original. Y aquí está el contraste que Nee presentó con claridad brutal. La Reforma preguntó: ¿cómo corregimos la doctrina corrupta del catolicismo? La Restauración pregunta: ¿cómo volvemos al patrón del Nuevo Testamento? Son preguntas completamente diferentes. Y producen resultados completamente diferentes. La Reforma mira al catolicismo y dice: está mal, arreglémoslo. La Restauración mira al Nuevo Testamento y dice: así debe ser, volvamos a eso. La Reforma es reactiva. La Restauración es positiva. La Reforma mejora lo corrupto. La Restauración recupera lo original. Watchman Nee ilustró esto de una manera que me fascinó. Dijo que si tienes una casa derrumbándose, puedes hacer dos cosas. Puedes repararla constantemente, arreglando grietas, reemplazando vigas podridas, pintando paredes dañadas. O puedes demolerla completamente y reconstruir según el plano arquitectónico original. La Reforma es reparación constante. La Restauración es reconstrucción total. Y Nee insistió: Dios no quiere versión mejorada del catolicismo. Dios quiere restauración del patrón que Él estableció en el Nuevo Testamento.
Entonces identificó específicamente qué logró la Reforma y qué dejó intacto. Lo que la Reforma logró en doctrina, justificación por fe sola, no por obras ni sacramentos. Escritura como autoridad final, no tradición eclesiástica. Acceso directo a Dios, no mediado por sacerdotes humanos. Biblia en lengua vernácula, no solo latín clerical. Todo esto es victorioso. Todo esto es bíblico. Todo esto debemos celebrar. Lo que la Reforma dejó intacto en estructura, edificios sagrados separados de lo secular. Clase clerical profesional, pastores, separada del pueblo, laicos. Jerarquías denominacionales dividiendo el cuerpo de Cristo. Fusión entre iglesia y poder político estatal. Profesionalización del ministerio en instituciones formales. Iné preguntó con fuerza profética, ¿dónde está esto en el Nuevo Testamento? Buscas en Hechos, en las cartas paulinas, en Apocalipsis. ¿Dónde están los edificios especiales? No existen. Se reunían en casas. ¿Dónde está la clase pastoral profesional? No existe. Los ancianos eran hermanos locales, no profesionales importados. ¿Dónde están las denominaciones? No existen. Había la iglesia en Corinto, la iglesia en Efeso, una por ciudad. ¿Dónde está la fusión iglesia-estado? No existe. Eran comunidad perseguida, no institución oficial. El patrón del Nuevo Testamento es simple, orgánico, local, no clerical, no denominacional, no institucional. Y el protestantismo perpetúa exactamente lo opuesto. Aquí está lo que más me fascinó de Watchman Nee: no odiaba la Reforma. La apreciaba profundamente. Reconocía que sin Lutero, probablemente no habría tenido acceso a la Biblia en chino. Valoraba la justificación por fe que la Reforma recuperó. Pero se negó a idolatrar la Reforma. Se negó a tratarla como el destino final. La vio como paso necesario pero insuficiente hacia la restauración completa. Usó una analogía brillante: la Reforma es como un hombre que escapa de una casa en llamas, catolicismo corrupto, pero queda parado en el jardín pensando que ya está completamente a salvo. Sí, escapó de las llamas. Eso es victoria. Pero sigue sin hogar. Necesita reconstruir según el plano original, no simplemente celebrar que ya no se está quemando. El protestantismo escapó de las llamas de la corrupción doctrinal romana. Victoria legítima. Pero se quedó sin hogar espiritual, perpetuando estructuras antibíblicas. Necesita restauración, no solo reforma. Iné dijo algo que me confrontó profundamente: la mayoría de protestantes están tan ocupados celebrando que no están en el catolicismo que nunca se preguntan si están en el patrón del Nuevo Testamento. Esto me golpeó duramente. Yo estaba tan orgulloso de no ser católico que nunca me pregunté si era verdaderamente neotestamentario. Celebraba haber escapado de Roma sin preguntarme si había llegado a Jerusalén. La Reforma me dio doctrina correcta. Pero Watchman Nee me mostró que doctrina correcta no es suficiente sin práctica restaurada. El abismo entre ambos, porque la diferencia es total. Y aquí Watchman Nee profundiza en algo que me perturbó absolutamente: no es solo que la Reforma fue incompleta. Es que la estructura que perpetuó corrompe activamente la doctrina que recuperó. Déjame explicarte lo que Nee vio y que me voló la cabeza completamente. Nee observó que doctrina y práctica no son compartimentos separados. Se influencian mutuamente constantemente. Práctica corrupta eventualmente corrompe doctrina pura. Y estructura antibíblica inevitablemente produce fruto antibíblico. Lo ilustró así: si plantas una semilla sana en suelo contaminado, la planta crecerá deformada. La semilla, doctrina, puede ser buena, pero el suelo, estructura, la envenena. Entonces analizó específicamente cómo las estructuras que la Reforma perpetuó corrompen las doctrinas que la Reforma recuperó.
Primer ejemplo, el sacerdocio de todos los creyentes. Doctrinalmente, el protestantismo afirma que todos los creyentes son sacerdotes. No hay mediadores humanos entre nosotros y Dios. Cada cristiano tiene acceso directo al Padre a través de Cristo. Pero estructuralmente, ¿qué tenemos? Un pastor profesional que funciona exactamente como sacerdote con otro nombre. Es el quien predica cada domingo. Es el quien administra los sacramentos. Es el quien representa a Dios ante el pueblo. Es el quien media las funciones espirituales. Los demás creyentes son espectadores pasivos sentados en filas. Watchman Nee preguntó, ¿dónde está el sacerdocio de todos los creyentes en esta práctica? La doctrina dice una cosa. La estructura hace exactamente lo opuesto. Y eventualmente, la estructura gana. El pueblo protestante se vuelve tan dependiente del pastor como los católicos del sacerdote. Segundo ejemplo, sola escritura. Doctrinalmente, el protestantismo afirma que la Biblia es autoridad final. No tradiciones humanas, no decretos eclesiásticos, solo escritura. Pero estructuralmente, ¿qué tenemos? Denominaciones con credos, confesiones, manuales doctrinales que funcionan como autoridad práctica igual que la tradición católica. Intenta desafiar una doctrina denominacional con la Biblia. Verás rápidamente que la Confesión de Westminster, o los artículos bautistas, o el manual pentecostal tienen autoridad funcional igual que la Escritura. Nee observó, reemplazaron la tradición romana con tradición denominacional. Cambiaron el contenido pero mantuvieron el sistema. Tercer ejemplo, la unidad del cuerpo de Cristo. Doctrinalmente, el protestantismo afirma que hay un solo cuerpo de Cristo. Todos los creyentes genuinos son uno en él. Pero estructuralmente, ¿qué tenemos? Denominaciones multiplicándose constantemente, cada una afirmando ser más fiel que las otras. Bautistas separados de metodistas separados de presbiterianos separados de pentecostales. ¿Y qué produce esta estructura? Exactamente lo que Pablo condenó en 1 Corintios, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Solo que ahora es, yo soy bautista, yo metodista, yo presbiteriano. Watchman Nee fue brutal, el denominacionalismo protestante es sectarianismo institucionalizado. Es división del cuerpo de Cristo codificada en estructuras oficiales. Y aquí está lo que más me fascinó, Nee mostró que estas contradicciones no son accidentales. Son inevitables cuando mantienes estructura antibíblica. Si mantienes edificios especiales sagrados, inevitablemente crearás división entre sagrado y secular que el Nuevo Testamento rechaza. Si mantienes pastores profesionales separados del pueblo, inevitablemente recrearás la división clero-laico que el Nuevo Testamento destruyó. Si mantienes denominaciones, inevitablemente perpetuarás división del cuerpo que el Nuevo Testamento condena. La estructura no es neutral. Produce fruto según su naturaleza. Estructura constantiniana produce fruto constantiniano, sin importar cuán pura sea la doctrina que profeses. Y entonces Nee hizo una observación que me dejó sin palabras, los protestantes critican al catolicismo por hacer exactamente lo que ellos hacen con otros nombres. Criticamos al Papa pero tenemos superintendentes denominacionales con autoridad similar. Criticamos el sacerdocio católico pero tenemos pastores que funcionan idénticamente. Criticamos las catedrales católicas pero construimos megatemplos protestantes. Criticamos la tradición católica pero tenemos confesiones denominacionales igualmente rígidas. Criticamos la división católica entre clero y laico pero perpetuamos exactamente la misma división. La Reforma cambió el contenido teológico pero mantuvo el contenedor estructural. Y Nee vio con claridad profética, eventualmente, el contenedor corrompe el contenido. Usó una ilustración que me marcó, es como poner vino nuevo en odres viejos. Jesús mismo lo enseñó.
El vino nuevo, doctrina reformada, revienta los odres viejos, estructura constantiniana. O el vino se derrama y se pierde, o fermenta y se corrompe. El protestantismo intentó lo imposible, vino nuevo en odres viejos. Y el resultado es exactamente lo que Jesús predijo, el vino se corrompió. ¿La evidencia? 500 años después de la Reforma, el protestantismo tiene muchos de los mismos problemas que el catolicismo. Clericalismo, pastores como casta especial. Institucionalismo, edificios y programas sobre relaciones. Denominacionalismo, división oficial del cuerpo de Cristo. Profesionalización, ministerio como carrera, no como servicio orgánico. Secularización, fusión con cultura dominante. Y si quieres continuar descubriendo más verdades radicales de Watchman Nee que confrontan el cristianismo superficial y transforman vidas, dale like a este video porque esto se pone aún más radical. Watchman Nee no dijo estas cosas para destruir tu fe protestante. Las dijo para liberarte hacia restauración completa. No es traicionar la reforma, es completarla. No es menospreciar a Lutero, es ir más allá donde él no pudo ir. Porque la reforma fue necesaria pero insuficiente. Valiente pero incompleta. Correcta pero limitada. Y Nee llamó a algo más radical, no reforma, sino restauración. No mejora del catolicismo, sino vuelta al patrón neotestamentario. El puente de la cruz, como pasar de reforma a restauración. Entonces, ¿cuál es la solución que Watchman Nee propuso? Aquí es donde su radicalidad alcanza niveles que me dejaron absolutamente fascinado. Nee no dijo, reformemos el protestantismo. No dijo, mejoremos las denominaciones. No dijo, hagamos el sistema actual más bíblico. Dijo algo mucho más radical, abandonen el sistema completamente. Vuelvan al patrón del Nuevo Testamento. No es reforma del protestantismo. Es restauración del cristianismo neotestamentario. No es mejora del sistema. Es rechazo del sistema y vuelta al diseño original. Y esto requiere algo que la Reforma nunca hizo, aplicar la cruz no solo a la doctrina sino a la estructura. Déjame explicarte lo que Nee vio aquí, porque cambió completamente mi comprensión de lo que significa seguir a Cristo radicalmente. Lutero aplicó la cruz a la soteriología. Vio que la justificación viene solo por fe en Cristo crucificado, no por obras humanas. Brillante. Correcto. Revolucionario. Pero Nee vio que la cruz debe aplicarse a todo, incluyendo nuestras estructuras eclesiásticas. La cruz no solo salva almas, sino que destruye sistemas carnales. Y las estructuras que el protestantismo heredó son carnales. No son del espíritu sino de la carne religiosa. Edificios sagrados igual a carne religiosa. El impulso de construir templos especiales no viene del Nuevo Testamento. Viene del Antiguo Testamento, templo judío, y del paganismo, templos romanos. Es carne religiosa que quiere localizar a Dios en estructuras físicas. Jesús dijo a la samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Deslocalizó completamente la adoración. Pero el protestantismo relocalizó la adoración en edificios. Vamos a la casa de Dios. Como si Dios viviera en templos hechos por manos humanas. Watchman Nee dijo, la cruz debe destruir este impulso carnal de sacralizar edificios. Pastores profesionales igual a carne religiosa. El impulso de crear una clase clerical especial no viene del Nuevo Testamento. Viene del Antiguo Testamento, sacerdocio levítico, y del paganismo, sacerdotes romanos. Es carne religiosa que quiere mediadores humanos visibles. El Nuevo Testamento presenta ancianos, plural, locales que sirven a la iglesia mientras trabajan en empleos seculares. No profesionales religiosos importados que viven del ministerio.
pero el protestantismo profesionalizó el ministerio. Seminarios, títulos, salarios, jerarquías. Exactamente como el catolicismo con otras etiquetas. Watchman Nee dijo, la cruz debe destruir este impulso carnal de crear castas espirituales. Denominaciones igual a carne religiosa. El impulso de dividir el cuerpo de Cristo en facciones oficiales no viene del Nuevo Testamento. Viene del orgullo humano y el espíritu sectario que Pablo condenó repetidamente. El Nuevo Testamento presenta una iglesia por ciudad. No múltiples denominaciones compitiendo. La iglesia en Efeso, no las iglesias de diferentes denominaciones en Efeso. Pero el protestantismo multiplicó divisiones. Cada reforma genera nueva denominación. Cada desacuerdo doctrinal genera nueva facción. Watchman Nee dijo, la cruz debe destruir este impulso carnal de dividir el cuerpo de Cristo. ¿Ves el patrón? Todo lo que el protestantismo perpetuó viene de la carne religiosa, no del espíritu. Y la cruz existe para crucificar la carne, incluyendo la carne religiosa. Entonces Nee propuso algo radical, aplicar la cruz del mismo modo que Lutero la aplicó a la doctrina, pero ahora a la práctica. De la doctrina reformada a la práctica restaurada, así como Lutero preguntó, ¿qué dice la Escritura sobre la salvación? Y rechazó todo lo que contradecía la Biblia, necesitamos preguntar, ¿qué dice la Escritura sobre la Iglesia? Y rechazar todo lo que contradice la Biblia. Así como Lutero abandonó indulgencias, purgatorio, mérito de obras porque no eran bíblicos, necesitamos abandonar edificios sagrados, clericalismo, denominacionalismo porque no son bíblicos. Esto no es fácil. Watchman Nee lo sabía. Experimentó rechazo masivo de denominaciones establecidas cuando implementó estas convicciones en China. Pero insistió, Dios no busca versión mejorada del sistema corrupto. Busca vuelta al patrón original. Entonces, ¿cómo es esta restauración en práctica? Nee la vivió y la enseñó claramente. Reuniones en casas, no templos. Volver al patrón neotestamentario de reuniones en hogares. Comunidad íntima, no audiencias masivas. Participación de todos, no espectadores pasivos. Ancianos locales, no pastores profesionales. Hermanos maduros de la congregación local que sirven mientras trabajan secularmente. No profesionales importados con títulos institucionales. Una iglesia por ciudad, no denominaciones. Todos los creyentes genuinos en una ciudad son una sola iglesia, expresándose en múltiples hogares. No denominaciones dividiendo el cuerpo. Cristo como cabeza, no jerarquías humanas. Gobierno directo de Cristo a través del Espíritu en la congregación. No estructuras jerárquicas humanas controlando desde arriba. Watchman Nee no teorizó sobre esto. Lo implementó. Fundó iglesias locales en toda China siguiendo este patrón. Y funcionó poderosamente hasta que el comunismo lo encarceló. Pero aquí está lo crucial que Nee enseñó, esto no es crear nueva denominación llamada iglesias locales. Eso sería simplemente reproducir el problema. Es volver al principio orgánico, Cristo viviendo en su pueblo, expresándose localmente sin estructuras institucionales. Y esto requiere la cruz. Muerte al orgullo denominacional. Muerte al profesionalismo clerical. Muerte a la grandeza institucional. Muerte a la carne religiosa en todas sus formas. La Reforma aplicó la cruz a la soteriología. La Restauración aplica la cruz a la eclesiología. La vida del otro lado, el destino de la restauración. Y ahora déjame pintarte la visión que Watchman Nee tenía de lo que es la iglesia verdaderamente restaurada. Esto me fascinó profundamente porque no es teoría abstracta. Nee lo vivió. Lo experimentó. Lo vio funcionar poderosamente.
Imagina una iglesia donde no hay división entre clero y laicos porque todos son sacerdotes de Dios funcionando activamente. Las reuniones no son monólogos de un hombre especial. Son expresiones orgánicas del cuerpo entero. Alguien comparte una revelación que recibió. Otro canta un himno que el Espíritu le dio. Otro trae una palabra profética. Otro enseña algo que descubrió en las Escrituras. Es caótico para la mente institucional, pero es vida orgánica. Es el cuerpo de Cristo funcionando como cuerpo, no como corporación. Nee describió reuniones en China donde creyentes simples, muchos sin educación formal, ministraban poderosamente porque Cristo vivía en ellos. No necesitaban títulos institucionales. Necesitaban vida divina. Imagina una iglesia donde el edificio no importa porque la iglesia no es lugar sino pueblo. Se reúnen en casas, en parques, en cualquier lugar. El enfoque no es el espacio sagrado sino la presencia de Cristo entre su pueblo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Nee contó cómo las iglesias en China gastaban recursos no en edificios masivos sino en necesidades reales del pueblo y en extensión del Evangelio. ¡Qué concepto radical! Imagina una iglesia donde no hay superestrellas ministeriales porque todos están creciendo en Cristo y ministrando desde su medida. Los ancianos no son CEOs religiosos. Son hermanos maduros que cuidan del rebaño mientras trabajan normalmente. No viven del ministerio, ministran mientras viven. Y esto libera recursos masivos. En vez de salarios pastorales consumiendo presupuesto, los recursos fluyen hacia necesidades genuinas. Nee observó que las iglesias institucionales gastan la mayoría de sus recursos en mantener la institución, edificios, salarios de staff, programas. Muy poco llega a necesidades reales o misiones efectivas. Pero iglesias restauradas operan con mínima infraestructura institucional. Casi todo va directamente a personas y propósitos del reino. Imagina una iglesia donde no hay denominacionalismo porque todos los creyentes en una ciudad se reconocen como un solo cuerpo. No hay iglesia bautista primera compitiendo con iglesia metodista central compitiendo con iglesia pentecostal del avivamiento. Hay la iglesia en tu ciudad, expresándose en múltiples hogares. Cuando Nee implementó esto en China, ciudades enteras experimentaron unidad del cuerpo de Cristo que el denominacionalismo hace imposible. ¿Desacuerdos doctrinales? Seguro. Pero en vez de dividirse en denominaciones, permanecían juntos en Cristo, madurando en comprensión colectivamente. Imagina una iglesia donde el crecimiento no se mide por tamaño de audiencia sino por madurez de individuos. Las iglesias institucionales celebran megacongregaciones. Nee celebraba creyentes transformados viviendo a Cristo radicalmente. En sus reuniones, no se impresionaba por cuántos asistían sino por cuántos funcionaban espiritualmente. Calidad sobre cantidad. Y curiosamente, este enfoque produjo multiplicación orgánica poderosa. Las iglesias locales en China crecieron masivamente precisamente porque no estaban construyendo imperios institucionales. Pero aquí está lo que Watchman enfatizó repetidamente: esto no es modelo organizacional que copiar. Es vida que recibir. No puedes restaurar la iglesia con métodos institucionales. Hagamos iglesias en casa como programa nuevo. No. Eso es simplemente trasladar institucionalismo a casas. La restauración viene de vida divina, no de métodos correctos. Es Cristo viviendo en su pueblo, expresándose orgánicamente. Y esto requiere lo que Nee siempre enfatizó: el quebrantamiento del hombre exterior. Mientras tu carne religiosa esté intacta, reproducirás institucionalismo con nuevas etiquetas. Pero cuando la cruz quebranta tu orgullo denominacional, tu amor por grandeza institucional, tu necesidad de estructuras de control, entonces Cristo puede vivir a través de ti orgánicamente. Nee vivió esto hasta el final.
Encarcelado por el comunismo chino en 1952, pasó 20 años en prisión. Murió allí en 1972, sin renunciar jamás a Cristo. El régimen comunista le ofreció libertad si denunciaba su fe y las iglesias locales. Rechazó consistentemente. Murió fiel. Y lo que me fascina es esto: Ne pudo haber evitado prisión si hubiera aceptado supervisión gubernamental de las iglesias. Si hubiera institucionalizado el movimiento bajo control estatal. Si hubiera comprometido los principios de restauración. Pero se negó. Porque vio que fusión iglesia-estado, aunque fuera para sobrevivir, contradecía el patrón del Nuevo Testamento. Prefirió 20 años de prisión que comprometer la restauración. Murió pobre, encarcelado, aparentemente derrotado. Pero las iglesias que fundó sobrevivieron a persecución comunista y crecieron masivamente. Hoy, el movimiento de iglesias en casa en China es uno de los más vibrantes del cristianismo mundial. Porque estaba construido sobre vida, no sobre instituciones. Y vida genuina es indestructible. Esta es la visión de Watchman Nee: iglesia como organismo vivo, no como institución religiosa. Cristo expresándose a través de su cuerpo, no escondido detrás de estructuras humanas. No es utopía ingenua. Es el patrón del Nuevo Testamento. Y Nee demostró que es posible hoy. ¿Es fácil? No. ¿Es costoso? Absolutamente. ¿Vale la pena? Nee pensó que valía 20 años de prisión y su vida. Porque esto no es mejorar religión. Es vivir a Cristo radicalmente. No es reforma que corrige errores. Es restauración que vuelve al origen. Y el origen es glorioso. Es Cristo en su pueblo en Cristo, viviendo juntos orgánicamente como familia de Dios. Hemos hecho un viaje perturbador juntos. Empezamos con la afirmación radical de que todo lo que creía sobre la Reforma protestante estaba incompleto. Y Watchman Nee demostró por qué. Lutero fue valiente, correcto, revolucionario en doctrina. Recuperó la justificación por fe. Tradujo la Biblia al pueblo. Desafió la autoridad papal. Todo esto celebramos legítimamente. Pero perpetuó la estructura constantiniana que corrompe hasta la doctrina más pura. Edificios sagrados, clericalismo, denominacionalismo, fusión iglesia-estado. Todo antibíblico. Y Nee nos mostró que no es suficiente tener doctrina correcta si la práctica permanece corrupta. Porque estructura corrupta produce fruto corrupto eventualmente, sin importar cuán pura sea la doctrina profesada. No estamos traicionando la reforma. Estamos completándola. Lutero nos llevó de Roma a Wittenberg. Watchman Nee nos llama de Wittenberg a Jerusalén. Del catolicismo reformado al cristianismo restaurado. Y esto requiere la cruz. No solo aplicada a la soteriología, como Lutero hizo, sino aplicada a la eclesiología también. Muerte a la carne religiosa en todas sus formas institucionales. Muerte al orgullo denominacional que divide el cuerpo de Cristo. Muerte al profesionalismo clerical que silencia al pueblo de Dios. Muerte a la grandeza institucional que consume recursos en estructuras en vez de personas. Muerte a edificios sagrados que localizan a Dios en espacios físicos. Y del otro lado de esta muerte hay vida. Iglesia como organismo vivo. Cristo expresándose a través de su cuerpo. Comunidad orgánica sin jerarquías institucionales. No es teoría abstracta. Watchman Nee lo vivió. Lo implementó. Murió en prisión sin renunciar a estas convicciones. Si estás sintiendo que tu iglesia protestante se parece demasiado al catolicismo que supuestamente rechaza, no estás loco. Watchman Nee validó tu intuición. Y te mostró por qué heredaste estructura corrupta, no solo doctrina reformada. A partir de ahora, cuando vayas a tu iglesia protestante,
vas a ver con ojos diferentes. Y esto no es para destruir tu fe, sino para profundizarla hacia restauración genuina. Verás el edificio especial y recordarás, el Nuevo Testamento no conocía templos cristianos. Se reunían en casas. Verás al pastor funcionando como sacerdote con otro nombre y recordarás, el Nuevo Testamento presenta ancianos locales plurales, no profesionales religiosos importados. Verás el nombre denominacional en el letrero y recordarás, el Nuevo Testamento presenta una iglesia por ciudad, no múltiples facciones oficiales. Y surgirá una pregunta incómoda, ¿esto es cristianismo neotestamentario o catolicismo reformado? Esta conciencia no debe producir amargura sino hambre. Hambre de más que reforma. Hambre de restauración genuina. Quizás no puedas cambiar la estructura de tu iglesia actual, pero puedes permitir que la cruz quebrante tu carne religiosa. Puedes dejar de idolatrar el sistema protestante como si fuera el destino final. Puedes empezar a vivir principios de restauración donde estés, ministrando orgánicamente en vez de consumir pasivamente, viendo a los hermanos como familia, no como audiencia, buscando vida, no solo formas correctas. Y quizás, como Watchman Nee, eventualmente el Espíritu te guiará hacia expresión más plena del patrón neotestamentario. No porque desprecies la reforma, sino porque anhelas restauración. Porque la reforma te dio doctrina sana. Pero Watchman Nee te mostró que Dios quiere más. Quiere iglesia viva, no institución religiosa. Quiere cuerpo orgánico, no corporación eclesiástica. Y ese más no es nuevo sistema que implementar. Es Cristo viviendo a través de su pueblo sin estructuras institucionales obstaculizándolo. Watchman Nee escribió desde prisión poco antes de morir, Cristo es victorioso. 3 palabras simples, pero cargadas de significado profundo. Después de 20 años encarcelado por negarse a comprometer la restauración. Después de ver su salud deteriorarse en confinamiento brutal. Después de perder todo exteriormente. Escribió, Cristo es victorioso. No la reforma es victoriosa. No el protestantismo es victorioso. Cristo. Solo Cristo. Porque Nee entendió que instituciones humanas, católicas, protestantes o cualquiera, eventualmente fallan. Pero Cristo permanece victorioso. La reforma falló en restaurar la iglesia completamente. Pero Cristo no falla. Él continúa construyendo su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y su iglesia no es institución religiosa. Es cuerpo vivo. No es denominación con doctrina correcta. Es pueblo donde Él vive y se expresa. Imagina despertar dentro de 6 meses con hambre insaciable no de religión mejor sino de Cristo más profundamente. Con ojos que ven a través de estructuras institucionales hacia vida orgánica. Con corazón quebrantado de carne religiosa, listo para expresar a Cristo simplemente. Eso es lo que Watchman Nee vivió. Y murió sin renunciar. Porque había visto algo más glorioso que cualquier sistema religioso, Cristo mismo como todo en todos. No necesitas mega iglesia o denominación poderosa o pastor famoso. Necesitas Cristo. Viviendo en ti. Expresándose a través de ti. Conectándote orgánicamente con su cuerpo. Y si esto resuena en tu corazón, si sientes hambre de más que reforma, de restauración genuina, entonces el Espíritu ya está trabajando. Suscríbete al canal porque continuaremos explorando las verdades radicales de Watchman Nee. Hay mucho más que descubrir sobre este siervo extraordinario que vio más allá de todos los sistemas religiosos hacia Cristo glorioso. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar que hay más que protestantismo tradicional. Que la reforma fue paso necesario pero no destino final. Que Dios llama a restauración, no solo reforma. Cristo es victorioso. Y su victoria incluye restaurar su iglesia al patrón original.
Más allá de Roma. Más allá de Wittenberg. De vuelta a Jerusalén. De vuelta al principio. De vuelta a Él.